Saludos a nuestros hermanos y hermanas de la parroquia Nuestra Señora de Belén, a Monseñor Zagardía y a todo su equipo de pastoral. Hoy nos encontramos en el tercer domingo de Adviento, en el cual en el camino estamos peregrinando junto a Juan el Bautista y todos sus discípulos hacia el camino, hacia el Señor, hacia la celebración de la encarnación del Hijo de Dios. Así que escuchemos la palabra de Dios para este domingo, para que iluminemos este peregrinar, este camino. Escuchemos con atención. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, la gente preguntaba a Juan: «Entonces, ¿qué hacemos?». Él les contestó: «El que tenga 2 túnicas, dé una al que no tiene, y el que tenga comida, haga lo mismo». Vinieron también a bautizarse unos publicanos y le preguntaron: «Maestro, ¿qué hacemos nosotros?». Él les respondió: «No exijan más de lo establecido». A su vez, algunos soldados le preguntaron: «¿Y nosotros qué debemos hacer?». Juan les respondió: «A nadie extorsionen ni denuncien falsamente y conténtense con su sueldo». Como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban si Juan no sería el Mesías, él tomó la palabra y dijo a todos: «Yo los bautizo con agua, pero viene uno que puede más que yo, y no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Tiene en la mano la horquilla para separar el trigo de la paja, y recoger el trigo en su granero y quemar la paja en una hoguera que no se apaga». Añadiendo otras muchas cosas, exhortaba al pueblo y les anunciaba el Evangelio. Palabra del Señor. Como acabamos de escuchar en el Evangelio de Lucas, Juan Bautista no solo predica con sus palabras, que son fuego y dardos que llegan a lo profundo del corazón, también con su vida, al punto que la gente que lo escucha, sea el pueblo en general, sean publicanos, sean soldados del imperio, le preguntarán: ¿qué debemos hacer? Es una pregunta fuerte porque es el movimiento del corazón que dice: ok, no basta con solamente escuchar qué lindo hablas, Juan, sino qué tengo que hacer. Así lo escucharemos en diversas partes de la Escritura cuando se siente el pueblo interpelado por las palabras de Pedro, esos discursos querigmáticos. También por Jesús cuando se dirige a ciertos personajes de la Sagrada Escritura. ¿Qué tengo que hacer? Como el joven rico, ¿no? Y aquí vemos en Lucas, en Juan Bautista, esa pregunta acuciante dirigida hacia él, aunque después van a pensar que él es el Mesías y dirán: no, vendrá otro. ¿Qué tenemos que hacer? Es la pregunta que nos dice: la vida no es solo comer, no solo es festejar, no solo trabajar y así un círculo como tal, sino que hay algo más. Hay algo más que me falta dar ese paso para transformar mi existencia. Es la pregunta que seguramente tú y yo nos hemos hecho, nos hacemos y tenemos que hacernos, y los invito a que nos la hagamos en este camino de Adviento. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Más fiesta? ¿Más regalos? ¿Más música? ¿Más ropa? ¿Más diversión para esta Navidad? ¿Qué tenemos que hacer? Es una transformación interna que estamos invitados a la conversión. La respuesta va a ser ubicada hacia las relaciones. Es decir, cómo esos 3 personajes se colocan de frente a las relaciones hacia los demás, no hacia las cosas. Y les dirá a los primeros, a los del pueblo, cómo dar, o abrirse, dar, cambiar. Reconocer que hay un impulso innato en el corazón del hombre, aquella serpiente astuta interna en nuestro corazón que nos dice: acumula, acapara, todo para ti, no te abras a nadie. En cambio, Juan el Bautista le dirá: oye, empieza a hacer el bien. Si estás de camino hacia el Señor, no son los regalos, la música, las fiestas que son lindas y chéveres, el coquito, las celebraciones, las parrandas, sí. Pero hay algo que la conversión, el fruto de la conversión, nos indica que estamos en el camino hacia el Señor, que es
dar, abrirse, reconocer que el otro necesita. Dicen los padres de la iglesia y dirán en otros momentos los grandes teólogos que aquello que acumulamos de más y lo guardamos a veces con avaricia, es lo que le hemos quitado, robado a los pobres. Le hemos quitado y robado a los pobres. Es así que primero el pueblo le dice, empieza a hacer el bien. Deja de pensar solamente en acumular en tu vida, que al final de cuentas nada te vas a llevar. La conversión, uno de los frutos, le dice Juan el Bautista y nos dice a nosotros, es ábranse a la donación. Dios es el donante por excelencia, porque nos ha donado a su mismísimo Hijo. Nos preguntamos, ¿será que yo dando puedo cambiar el mundo? Seguramente no, porque las estructuras necesitan una transformación más grande. Pero dejarme interpelar por la necesidad del otro realmente inicia a cambiar mi mundo, el mundo de los demás, y así se inicia y se transforma esta civilización o estas estructuras de pecado en estructuras de gracia, en estructuras de bondad, de generosidad. Se transforma también a través de nuestros pequeños actos, dejándome interpelar por la necesidad de los demás. Dar me humaniza, porque reconozco en el otro un semejante a mí, que yo puedo brindar la mano y llevarlo y dignificarlo a través de la caridad, a través del amor, a través de esos pequeños gestos. Juan Bautista no me pide grandes exageraciones, que abandone y que lo bote todo, no, simplemente reconocer y dar a los demás de lo que yo tengo, de las pequeñas cosas que podemos cambiar en nuestra vida en este camino de Adviento. El segundo grupo que se siente interpelado por las palabras y los gestos de Juan el Bautista son algunos funcionarios públicos, especialmente los publicanos. Los publicanos son muy mal vistos en el pueblo de Israel, porque siendo judíos trabajaban recolectando impuestos para el imperio romano, y como vemos por ejemplo en Mateo, que no era bien visto, o Saqueo, que también era recolector de impuestos. Aparte de eso, recolectando impuestos, todo lo que sobraba era para ellos, era su modo de ganarse, y algunos de estos eran vistos como aprovechados, deshonestos, porque pedían de más, trataban y humillaban más a la gente, les quitaban todo, incluso hasta llevarlos a la miseria. Es fuerte, son vistos traidores de su pueblo, traidores de la fe. Imaginémonos qué mala identidad manejan entre ellos allí. Es así que también se sienten interpelados por Juan el Bautista y le preguntan qué debemos hacer. Le dice Juan el Bautista, los impuestos hay que pagarlos. Sí, sigan haciéndolo, pero háganlo honestamente. Háganlo honestamente. Ese es el segundo consejo y síntoma y fruto de la conversión. Si tú y yo realmente estamos interpelados por la conversión, por el Señor Jesús, un segundo fruto es trabajar con honestidad. Lo que hacemos, hacerlo honestamente. Y cada uno se puede interpelar en su profesión. Si soy un empleado de gobierno, privado, si desempeño alguna actividad, algún comercio, médico, abogado, ingeniero, sacerdote, religiosa, todos. ¿Soy honesto con lo que hago? ¿O me aprovecho y de esta manera robando o aprovechándome de los débiles, de los pobres, de los ignorantes? Me aprovecho y saco partida para mí y destruyo la vida de los demás, destruyo la vida de una familia, destruyo la posibilidad de humanizar y realmente realizarme como persona a los demás a través de mis gestos. ¿Soy honesto? ¿Soy honesta en lo que hago? A esto nos invita este segundo grupo que interpela al Señor. Ser honestos. Es una revolución de la honestidad. Es una revolución de mi quehacer. Es ver en perspectiva al otro como uno, como yo. Y es solamente no darle
al que lo necesita, sino también ser honestos en lo que yo realizo. El tercer y último grupo que se acerca a Juan el Bautista son los soldados. Curiosamente, nos da a entrever que ya soldados del imperio se sienten tocados por las palabras de Juan el Bautista. Son palabras de fuego que llegan al corazón. ¿Qué debemos hacer? Como nosotros nos preguntamos. Los soldados representan la fuerza, el poder, es una posición de privilegio, y los privilegios a veces pueden hacer a la gente llevar a cometer abusos de poder. Lo vemos en nuestra sociedad, en el ámbito económico, en el ámbito religioso, en el ámbito público, político, el abuso de poder. Juan Bautista le dice a ellos, miren, no abusen de su poder. No hagan que su posición, su poder, humille, destruya, humille, haga llorar a la gente. Y no se necesita ser el gran político, el gran económico, el gran empresario. A veces humillamos con pequeñitas porciones de poder que se nos dan en la vida. Lo usamos para humillar a la gente y lo vemos por encima del hombro, ya sea en los lugares públicos, porque hacen un trabajo humilde, hacen un trabajo noble, y los humillamos a veces a las personas que tienen que trabajar limpiando las calles, botamos las cosas como si no nos importase el trabajo del otro, humillamos a veces a las personas humildes y sencillas en los buses públicos, en el transporte público, o en lugar donde, en una portería, en cosas a veces sencillas, y así a nivel muy alto, porque de allí, de ese abuso, también viene la corrupción que realmente es un cáncer que carcome nuestra sociedad, especialmente a los niveles de políticos, económicos, que destruyen las posibilidades de un futuro y de una realización de nuestra sociedad, y realmente destruye la esperanza, los sueños de los jóvenes. Es así que Juan el Bautista nos dice, no extorsionen ni se aprovechen de nadie con falsas denuncias. Y nos lo dice a nosotros, conténtense con su paga, con su sueldo. A veces la ambición nos lleva a realizar cosas fuera de lo humano, y ese deseo de acaparar, de obtener, nos lleva a extorsionar, nos lleva a robar, que realmente es el dinero que le pertenece a otro, el dinero que le pertenece a la sociedad. No abusen de su fuerza o de su posición para ofender, humillar, hacer llorar, herir o robar. Es interesante que es un nuevo modo de invitarnos a no crear el pánico, para que no intimidemos con nuestro poder, con aquello poquito poder que podamos tener, o aquellos que tienen una gran posibilidad de personas a su disposición. Así que son abrir nuestro corazón, ser honestos en lo que hacemos y saber utilizar el poder y posición para servir, para dar vida a los demás, para construir una sociedad, y una sociedad basada en el amor. En la segunda parte de este evangelio, hablando y tomando las palabras de Sofonía que escuchamos en la primera lectura, que dice, alégrate, hija de Sión, tú que esperas. Así nos invita propiamente el anuncio de Juan el Bautista, puesto que esa alegría viene del anuncio de que Dios, lo que Dios hace por el hombre, por la humanidad. El Evangelio es la buena noticia de lo que Dios hace por ti y por mí. No es lo que el hombre puede hacer por Dios. Especialmente ni siquiera es la alegría de lo que yo puedo hacer por los demás. Porque estas tres obras, estas tres actitudes, estas tres respuestas a lo que yo debo hacer, no se puede simplemente quedar en un acto de la voluntad, para que vean qué bueno y bravo yo soy. Sino el Evangelio nos invita a algo más, porque nos dice, el pueblo estaba en espera. ¿En espera de qué? ¿Tú estás en espera de qué? En esa espera que dice, yo les bautizo con agua, pero vendrá uno que les bautizará con agua y fuego. Es decir, una agua que transforma internamente. No es un fuego abrasador que viene a destruir al malvado, o estas ideas o teorías del miedo o del terror. No, simplemente es Cristo
con su presencia, con su manifestación en medio de nosotros, en nuestra vida, a través de la vida sacramental, de la vida espiritual, de la oración y de las buenas obras, Él nos transforma con ese fuego del Espíritu que realmente dignifica nuestra existencia, eleva totalmente nuestra vida a una vida en Dios, porque hace que nuestras obras simplemente no sean actos de la voluntad, sino sean las obras que emanan del amor de Dios. Esa agua de vida, ese fuego del Espíritu de Dios es vida que brota y transforma nuestro interior, porque no es una alegría de lo que podamos hacer nosotros, sino que el que viene a quitar el mal del hombre, a transformarnos realmente. Más allá de nuestras obras, combatir que el Señor está con nosotros, que nos acompaña, que nos asiste, que nos fortifica. Él es la buena noticia para que nosotros, combatiendo, podamos ser realmente vencer el mal a fuerza del bien. Es Cristo con su fuego y con su espíritu y con esa imagen del tridente que separa el grano de la hierba. Es Dios que realmente puede arrancar ese mal y vencer ese mal que hay y puede existir en nuestro corazón. Es así, hermanos y hermanas, que Cristo vence nuestra ignorancia, nuestro orgullo, nuestra envidia, nuestro pecado. Cristo, quien esperamos en esta Navidad, realmente puede transformarnos toda nuestra existencia. Simplemente respondamos a esta pregunta de qué tenemos que hacer con palabras y con obras de verdad. Queridos hermanos y hermanas, una segunda parte de esta reflexión del camino del Adviento, nos hacemos la pregunta de advertencia a nuestra vida es, ¿cuál es el peligro de vivir la Navidad como si Cristo no existiese? ¿Cuál es el peligro de vivir este santo momento, este momento trascendental de la historia de la humanidad como si Cristo no existiese? Es decir, una Navidad sociológica, una Navidad de regalos, de música, de decoraciones, de comercio vacío. ¿Cuál es ese peligro de vivir una Navidad sin Cristo? ¿Cuáles son los efectos en tu vida? ¿Te ha pasado a ti en tu historia, en tus Navidades anteriores? ¿Qué ha pasado cuando Cristo no ha estado presente en tu vida? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo ha estado tu corazón? ¿Cómo realmente has manifestado o en qué realmente te has sentido transformado y transformada? Cada uno puede preguntarse y es peligroso. Sí, es peligroso por algunas cosas. Para esto traemos algunos puntos de una reflexión del cardenal Cantalamessa para el Adviento de este año 2021. Para entender cómo podemos descubrir si nuestra Navidad la estamos viviendo con Cristo o sin Cristo, o como si Cristo no existiese en nuestra existencia, es interesante ver la imagen que propone el cardenal Cantalamessa. Cuando uno ve una catedral llena de vitrales hermosos por fuera, uno pues no los entiende muy bien, porque pues ve vidrios allí cortados, pegados con plomo. En cambio, si entra uno a la catedral y está iluminada por fuera por los rayos del sol, esos vitrales, esos cristales retoman y prenden una vida espectacular y son majestuosos al contemplarlos. Es así que el misterio de la Navidad hay que verlo desde adentro, no desde lo externo y lo superficial, que pueden ser la música, las parrandas, que un coquito, que un regalo, sí. O la otra imagen es, vivir la Navidad sin Cristo es como recibir el regalo. Y el mayor regalo de Dios es su propio Hijo para hacernos hijos suyos. Y como tomar y recibir este regalo, esconderlo y nunca abrirlo. Como si en Navidad alguien te regala algo y tú dices, muchísimas gracias, lo dejo allí, pasa un tiempo, un mes, 2 meses, toda una vida, y así nos puede suceder a nosotros, que no abrimos y no aprovechamos el regalo maravilloso, fantástico de la Navidad,
que es propiamente el regalo del Hijo de Dios, Dios mismo con nosotros. Ese regalo que Dios nos ha dado nos lo ilumina el cardenal a partir de la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículos de 4 al 7. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, la encarnación, un tiempo concreto, un momento histórico de la historia humana. Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, la Virgen María. ¿Para qué? Para hacernos hijos en el Hijo, hijos por adopción. Es más, no solamente por adopción, sino llega a decir San Juan, somos regenerados, engendrados, cuando reconocemos este regalo grandioso de Dios Padre, es reconocer que somos sus hijos, que yo y tú somos sus hijos. Y es una cuestión que primeramente pasa por la fe, nos dice el cardenal. Nos dice que la fe nos puede llevar, y lo profesamos en el credo, creo en Dios Padre. Lo profesamos en el Padre Nuestro, Padre Nuestro. Es un acto de fe que decimos, sí, Dios es mi papá, mi papito, papito Dios, a veces lo utilizamos coloquialmente. Pero Él nos invita propiamente a pasar de la fe al estupor, al asombro, a la capacidad de la conciencia de decir, Dios es mi Padre, yo soy su hijo, yo soy su hija. Y eso tiene unas dramáticas y maravillosas y espectaculares consecuencias. Pero para hacer ese salto hay que hacerlo de la fe al estupor. Y ahí la pregunta es, ¿cómo pasar al estupor? Ser hijo de Dios no es simplemente un acto coloquial, o no es la imagen adoptiva que socialmente lo hacemos. Cuando alguien adopta a un niño o una niña, le da su nombre, le da su nacionalidad, le da su residencia, le da su propia vida, le da una identidad, pero no le da su ADN, no le da su sangre. Pero en Cristo sí. En Cristo Dios nos da toda la vida nueva, transformados desde el interior, propiamente bañados y purificados por ese fuego del Espíritu, somos transformados. Y este es un don que tenemos que reconocer en nuestra vida, y reconocer esto con asombro realmente cambia nuestra forma de entender nuestra vida aquí en este peregrinar. Cambia tu vida en tu trabajo, cambia tu vida en tu familia, cambia tus relaciones. ¿Por qué? Porque pasar de la fe al asombro transforma lo que somos. Transforma de cierta manera, tiene un resultado, tiene unas consecuencias fantásticas en nuestra vida. La primera de ellas es reconocer la belleza y la dignidad de nuestra vida. La dignidad de que somos realmente, absolutamente, y no metafóricamente, sino ontológicamente, esencialmente sus hijos, es descubrir esa belleza, esa dignidad en cada uno de nosotros. Segundo, es tomar conciencia de la dignidad de los demás. Si yo soy hijo de Dios, hija de Dios, los demás son también hijos e hijas de Dios. Por lo tanto, todos somos hermanos. Todos somos hermanos, y esa dignidad reconocida en los demás me lleva a respetarlo, a amarlo, a ser solidario, generoso, a ayudar, a descubrir, a construir, a sanar, a perdonar. Incluso aquel que me está propio mal, o antipático o antipática, me ha hecho del mal, también me conduce a poder perdonar, porque reconozco esa belleza que hay en mi hermano y en mi hermana. Igualmente, no se puede tener a Dios por Padre si no se tiene al otro por hermano. No se puede tener a Dios por Padre si no se tiene al otro por hermano. Por lo tanto, ese amor fraterno me abre al perdón, a la misericordia, a la paciencia, a la reconciliación y a la construcción de un mundo mejor. No es un mundo del reino de los cielos allá etéreo, no. El reino de los cielos se construye acá, y es el cambio de las estructuras a veces malsanas, estructuras de pecado, dañinas, corruptas, y es empezar a transformar las estructuras donde yo trabajo, donde yo vivo,
los lugares donde me muevo, es a cambiar allí. El reino de Dios se construye aquí, con tu familia, en tu trabajo, en tu casa, en tu parroquia, y se hace a través de la construcción de la civilización del amor. Pidamos al Señor que nos ayude por su Espíritu, por su gracia, a pasar a descubrir este gran don de la paternidad de Dios, a pasar de la fe al asombro, al estupor, a la belleza de esa paternidad que Dios me regala en Jesucristo, quien se encarna y es Dios con nosotros. Es así, mis queridos hermanos y hermanas, que hemos llegado al final de esta tercera catequesis en el camino de Adviento. Caminemos juntos, repasemos la Sagrada Escritura, leamos y participemos de la Eucaristía, de las novenas de Aguinaldo que prontamente iniciaremos. Que el Señor les bendiga y les acompañe siempre, y que en la celebración de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona e emperatriz de toda América, les acompañe y les bendiga siempre y les proteja. Feliz semana para todos y todas.